aquí vamos a formar la matriz. Si lo indiqué. Ya no me acuerdo de dónde. Bueno, esta es la matriz, ¿no? La matriz que vamos a formar con las rigideces de entrepiso. Esta es de aquí. Entonces, esto ya no lo hice en el marco, me parece, o no me acuerdo. Creo que me quedé aquí, ¿no? Entonces, miren, voy a formar aquí con estas rigideces que sería la R2 y la R1, basándome en esta matriz que comentaba también que para varios niveles, dependiendo del número de niveles, pues la matriz se va a formar así. Solamente de una manera muy simple vamos a ir sumando las rigideces del piso 1, 2, 2, 3, 3, 4 hasta llegar al piso correspondiente, y después en la diagonal de arriba y la de abajo llenamos cualquiera de las dos de esta forma y la otra es simétrica. Entonces así se forma la matriz que me interesa formar con las rigideces de entrepiso, y que es la matriz con la que ustedes van a trabajar el problema del análisis sísmico. Entonces miren, vamos a, para que vean en este momento la diferencia, nuestra matriz KD, que sería la matriz exacta, es esta de aquí, esta que está en azul, es la matriz KD. Entonces debemos de buscar una matriz parecida a esta, con base en las fuerzas que aplique. Entonces, si yo formo aquí mi matriz de rigidez, le voy a llamar matriz R, aquí mismo le voy a poner R. La matriz R sería igual a R1 más R2, aquí sería R2, aquí menos, aquí no voy a poner este símbolo de error. Así, igual a este. Esta sería mi matriz de rigideces de entrepiso que voy a formar. ¿Okay? Entonces, si aplico esto a mi matriz de rigidez, entonces la voy a poner aquí abajo. La matriz R sería igual a este más este de acá arriba. Aquí sería igual a menos este, igual a este de acá, igual a la R2. Así. Esta sería mi matriz de rigidez de entrepiso. ¿Okay? Vean ustedes esta rigidez si la comparo con la KD. Voy a poner la KD, lo voy a copiar, lo voy a poner del lado derecho. Y ahorita la enlazo. Esta sería igual a este de acá. Así. Entonces, si ustedes se fijan, no se parece en nada. ¿Sí? Digamos que esta sería la matriz exacta. Y lo que pasa es que aquí es sencillo utilizar esta matriz, pues tiene dos niveles, pero si mi estructura tuviera más de, no sé, 4, 5, 6, 10 niveles o más, pues me complicaría la matriz. Entonces, esta me va a resolver el problema con una forma mucho más simple y más sencilla, ¿no? Entonces, esta matriz debe parecerse a esta de acá. Si no se parece, es porque las fuerzas que estamos aplicando van a ser distintas. Entonces, miren, aquí voy a copiar esta, la voy a copiar, y vamos a ver la variación de las fuerzas.
que son dependientes, ahora sí son dependientes del vector de fuerzas. El vector de fuerzas lo voy a poner acá, F va a ser igual, y sería, lo voy a copiar. El vector de fuerzas es este que tengo aquí. F1 y F2, ¿ok? Entonces, miren, voy a cambiar la matriz con otras fuerzas. Con esta vector de fuerzas para el piso 1 y 2 me da esta matriz. Ahora voy a hacer la siguiente acá. Entonces, le voy a cambiar, por ejemplo, le voy a poner aquí una matriz, perdón, unas fuerzas ahora de, por ejemplo, al revés, 50 y 100. Le aplico 100 abajo y 50 arriba. Entonces, vamos a ver cómo me da la matriz. Entonces, aquí está la solución. Esta no cambia, ¿no? Aquí está. Perdón. Ahí está. Esta es mi matriz R. ¿Sí? La voy a comparar a ver cómo me dio. Y la voy a pegar acá. Sería la siguiente matriz. Vean ustedes cómo me cambian los valores. ¿Sí? O sea, mi matriz de rigideces de entrepiso ahora es dependiente de las fuerzas. Déjenme copiar aquí la fuerza. Nada más cambié el orden de las fuerzas. Y ya me da otra matriz. Bien, para estas de acá, 50 y 10 me da esta, y para 100 y 50 me da esta. Entonces mi matriz es diferente. Así conforme aplique fuerzas distintas, mi matriz va a cambiar. Quiere decir que la matriz se convierte en una matriz dependiente de las fuerzas que aplica, ¿sí? Y la matriz KD es invariable. El inconveniente está que, como dije, esta matriz se va a complicar cuando tengamos mucho más grados de libertad y esta matriz no. Entonces lo que debo de buscar es una fuerza, una serie de fuerzas que me den, si bien no que sean iguales, si bien que los resultados que obtenga sean parecidos a los que me interesa conseguir. Entonces, ya la última, miren, para que vean la variación. Si aquí le pongo, por ejemplo, 100 nada más, aquí le pongo 0 y 100, vean ustedes cómo me va a dar la matriz. Esta. Ahí está. Ahora sí mi vector es F igual a 100 y 0, ¿no? Es decir, que es otro vector de fuerzas. Entonces observen cómo la matriz cambia completamente. Eso quiere decir que si quiero utilizar esta matriz, si quiero utilizar una matriz como esta, ya sea esta o esta, mi vector de fuerzas debe de ser tal que me llegue a resultados parecidos. ¿Sí? ¿Parecidos a qué? A los que voy a obtener cuando aplique esta matriz en mi análisis dinámico. Entonces, la sencillez del uso de la matriz, como pueden ver ustedes, nada más calculamos la rigidez de entrepiso y obtenemos la matriz de rigidez de entrepiso de una manera muy sencilla. Esta para que yo la pueda aplicar, pues necesito aplicar una fuerza que se vaya a parecer a la que obtenga con esto. O sea, ¿qué estoy haciendo? Me estoy adelantando al problema del análisis que voy a hacer. ¿Sí? Podemos usar la matriz exacta y con esto no habrá que hacer absolutamente nada más que resolver nuestro sistema dinámico y listo. Pero
en la medida que yo aumente mis grados de libertad, la matriz se complica y la solución se complica también más. Entonces, el beneficio de esta es la sencillez con la que vamos a obtener la solución. Entonces, nada más lo que quiero ver es que para grados mayores a 1, mi matriz de rigidez de entrepiso depende de las fuerzas. Si yo le cambio las fuerzas, cambia mi matriz. ¿Okay? Pero esta matriz es la que vamos a utilizar. Entonces, debemos de aplicar una serie de cargas que a mí me convenga. Más adelante vamos a ver cómo vamos a aplicar esas fuerzas para poder utilizar nuestra matriz de rigidez. Eso sería la conclusión de esto. La otra parte es esta que tampoco lo comenté. Déjenme cerrar esto y cerrar. Lo voy a cerrar. Y la otra parte, miren. Entonces, vamos a pensar que tenemos una estructura como esta, de 2 niveles, que en la dirección X los marcos son iguales. Si ustedes se fijan, el marco que hay y el D son idénticos, ¿sí? Pero en la dirección Y, los marcos son distintos. El marco E1 y el 2 son iguales y el marco 3 tiene un solo nivel. O sea, eso hace que los marcos sean diferentes. ¿Sí queda claro? En planta, el nivel 1 se forma con esta planta, estos 3 ejes de columnas, y en el nivel 2 solamente sube del eje 1 a 2 y de A a B. Es decir, la otra parte no sube, como se ve aquí. Aquí no hay losa, por lo tanto está libre. Entonces, miren, quiero obtener las rigideces del edificio, no del marco, del edificio, en X y en Y. Las normas nos dicen que debemos de analizar, aquí voy a ponerle, se debe analizar la estructura por lo menos en 2 direcciones ortogonales. ¿Sí? Ahí están. ¿Cuáles serían las 2 direcciones principales que tengo en esta estructura? Ahí es bien claro porque mi estructura es rectangular. Entonces, las direcciones principales están definidas allí en la planta. Si se fijan, en X y en Y, tal cual está mi dibujo. Si yo pongo X acá, si ponemos X aquí, miren. Si esto es X y acá es Y, entonces mis direcciones principales serían estas de aquí, ¿sí? Esta y esta, es decir, ahí están mis direcciones principales. Si yo muevo esto un poquito, por ejemplo, si lo muevo para acá, ahí veo que mi dirección en X y en Y están definidas por la planta de edificio. Esas serían las direcciones principales. Entonces la norma me dice, todas las normas me van a decir que debo de analizar por lo menos el edificio en esas 2 direcciones. La dirección X y la más desfavorable, que es la Y, en las 2, pero no analizar solamente una. Insisto aquí porque está bien definido. ¿Qué pasa si yo le pongo un análisis así? Miren, elijo estas direcciones. Por ejemplo, giro mis X y ahora la X está en esa dirección y la Y está perpendicular a esa. Esas son 2 direcciones ortogonales, pero esa condición será desfavorable. Miren, no va a ser desfavorable, lo voy a poner aquí, por el origen aquí, miren. Porque si yo aplico una fuerza en esta dirección se va a descomponer en 2, para acá y para acá. Y esa componente va a ser más pequeña. Cuando lo aplique en la dirección Y, digamos, si esta es la dirección Y, entonces lo que va a pasar es que también esta dirección Y se va a descomponer en esta y en otra dirección para acá. ¿Sí? Entonces, la dirección en cualquier ángulo que tenga de mis ejes, pues me va a dar fuerzas más pequeñitas. Cualquier dirección voy a tener la fuerza que se descompone en 2 partes. Entonces el efecto se disminuye, es decir, si yo aplico una fuerza
en esta dirección, pues la fuerza se descompone para acá y para acá, es decir, voy a tener los marcos en X y los marcos en Y soportando esa fuerza diagonal, ¿sí? Si yo la pongo, otra vez la voy a girar, si la pongo aquí, como estaba antes, aquí, si analizo mi dirección X, pues voy a tener solamente la dirección X que soporta toda la fuerza. Y la dirección Y, pues solamente en la dirección Y voy a soportar toda la fuerza. Entonces, esto se convierte en las direcciones más desfavorables. ¿Sí quedó claro? En la medida que yo gire, la fuerza completa se descompone en dos partes. Entonces, ahí no es desfavorable. ¿Sí? Ten en cuenta que si la mesa esta que tengo aquí la empujo en el sentido corto, es más desfavorable que si yo la empujo inclinada. Si la empujo inclinada, voy a tener resistencia en esta dirección y resistencia en esta. ¿Okay? Bueno, entonces, una vez que hemos visto cuáles son las direcciones principales que necesito analizar, bueno, entonces ahora me interesa conocer la rigidez en la dirección X y la rigidez en la dirección Y. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en la dirección X, los marcos son iguales. Como se ve acá, los marcos son de esta forma. Si se observan aquí, si lo alcanzan a apreciar, aquí está un marco y en la parte de atrás está. Aquí me faltaría la columnita punteada para que se vea, pero aquí depende bien, ¿ok? Entonces tengo dos marcos idénticos. Si mis marcos son iguales, la rigidez en X sería 2 veces la rigidez de uno de los marcos. ¿Sí? Es decir, si los marcos son iguales, basta con calcular la rigidez de este marco, que sería mi rigidez así, R1A y R2A, y la rigidez del edificio, del sistema masa resorte, aquí déjenme ponerle del edificio, no del marco, sino del edificio, sería la rigidez 1X y la rigidez 2X con la masa M1 y la masa M2. La masa M1 sería toda la masa que viene en este entrepiso y la masa 2 la de este. Por ahí ya tienen en el Drive un video de cómo obtener las masas a partir del edificio que está cargado en el programa SAP. Entonces, ya, si no lo han visto, ya veanlo, ya es tiempo de que vean el cálculo de las masas, porque son las que vamos a utilizar en el análisis sísmico. ¿Okay? Entonces, las masas del piso 2, la masa corresponde más o menos, voy a poner rectangularmente, corresponde, por ejemplo, a todo lo que hay hasta la mitad del entrepiso, todo esto que está aquí. Toda la masa que está hasta la mitad del entrepiso, más o menos ahí, sería lo que corresponde, todo esto, lo que corresponde a la N2. Y la M1 estaría desde aquí, toda esta masa hasta la mitad, en la que vamos a colocar en la masa M1. Este va a ser en realidad el modelo más alto. Entonces ahorita ya necesito conocer las masas. Mi masa del piso 2 sería esta. Así. Entonces, mi masa del piso 2 es esta, del piso 1 es todo lo que hay aquí, la mitad para arriba y la mitad para abajo de la losa. ¿Okay? Entonces esas masas ustedes ya las pueden calcular en este momento en su proyecto. Ya podrían, a este nivel ya deberían de tener cargado el proyecto con todos los marcos. Después de aquí ya pueden calcular las masas. Y después de esta clase van a poder calcular las rigideces del entrepiso, que son los puntos que ya pueden atacar hasta este momento. Se supone que ya la estructuración ya la tienen, la carga de los marcos ya la tienen. Ya me presentaron ustedes la tarea de, ¿cómo se llama? De la carga de marcos. Entonces, para eso incluimos en clase. Ahora eso mismo hay que aplicarlo al proyecto. ¿Sí? Entonces, y vean el video para ver cómo, con ese análisis, cómo pueden
obtener las masas del edificio. ¿Okay? Ese va a ser el siguiente paso. Bueno, ¿cuánto va a valer R1X y R2X? R1X sería la sumatoria de las referencias de los marcos que forman el edificio en la dirección X. En este caso son dos marcos, el A y el B, la rigidez 1A y la rigidez del marco 1B. Si los marcos son iguales, basta con calcular la rigidez de un solo marco y multiplicarla por 2. ¿Vale? Al multiplicarla por 2 ya tenemos la rigidez del edificio. Observen que si mi edificio tuviera 5 marcos iguales, tendría que multiplicar por 5 para obtener la rigidez total del edificio. En realidad lo que me interesa es que conozcamos la rigidez de la estructura completa en la dirección X y en la dirección Y lo mismo. Entonces ya con esto tenemos la rigidez del edificio completo. En la dirección Y tengo los marcos así, miren. ¿Sí? Los tengo separados en esta parte para que vean que el marco F3 es diferente a estos dos. Puede ser que este marco R1 y R2 sean iguales, pero al momento de que son diferentes al marco 3, que solamente tiene un entrepiso, pues ya convertimos en la dirección Y, ya tenemos una asimetría. Entonces, la rigidez ya no puedo calcular por separado, primero esta, luego esta y luego esta, sino tengo que hacer la rigidez como lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, nuevamente aquí, la rigidez, mi modelo más a resorte es este que está del lado derecho, este de acá. Sería mi modelo. Este sería el modelo más a resorte. Para la dirección Y. Este sería mi modelo, con la rigidez del entrepiso 1Y y la rigidez del entrepiso 2Y. ¿Okay? ¿Cuánto valen estas rigideces? En el caso del entrepiso 1, pues la suma de esta rigidez R1 más esta R12 y más esta R1 R3. Ahí está. Y suma de las tres rigideces del entrepiso me va a dar la rigidez del edificio en la dirección Y en el entrepiso 1. Y en el 2 sería lo mismo, miren. La rigidez del entrepiso 2 del marco 1, la rigidez del entrepiso 2 del marco 2 y la rigidez del entrepiso 2 del marco 3 no existe. Entonces solo me quedarían estas dos. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que ya definí cómo son las rigideces, ahora vamos a calcular la rigidez del entrepiso. ¿Cómo lo vamos a hacer para calcular la rigidez de esta serie de marcos que son distintos? Pues vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a unir los marcos, como se ve aquí, sería el eje 1 más el eje 2, el eje 3. Los vamos a unir con una viga que solamente me va a representar la transmisión de las fuerzas en las losas en todos los marcos. Esta viga es una viga que no existe, o sea, yo estoy separando mis marcos. Mi edificio, acuérdense, no se me pierdan, mi edificio es de esta forma. Entonces, para evaluar la rigidez en esta dirección, no puedo calcular las rigideces por separado como lo hicimos en la X. Una rigidez de un marco y la multiplico por el número de marcos. No puedo hacer eso. Aquí tengo que separarlos, como ya lo vi aquí, pero ahora la fuerza que voy a aplicar para calcular la rigidez, pues la tengo que aplicar a un marco completo, ligado en estos elementos, perdón, en estos entrepisos y aquí también. Entonces esa liga la voy a hacer con este elemento. ¿Sí? Con ese elemento vamos a provocar que la fuerza que voy a aplicar en el piso número 2 se transmita hasta el piso número 2 del marco Y2. Como dije, acá no hay, pero esta misma fuerza va a convertirse en cortante y se va a acumular, y aquí vamos a tener transmisión para el marco número 3. Por lo tanto, estas líneas rojas solamente lo que debo de solicitarle es que me transmita la carga axial, ¿sí? Que no me transmita flexión. En el momento que aquí me transmite flexión,
¿qué es lo que va a pasar? Pues que se forma un marco de este tamaño, como si mi edificio tuviera este marco. Es decir, acá en mi figura tridimensional, mi marco llegaría mucho más lejos, ¿sí? Eso quiere decir, si no coloco estas restricciones que tengo aquí, ¿sí? Entonces necesito solamente que el área sea muy grande para que haya transmisión de fuerza axial y que la inercia sea cero o casi cero. Si ustedes ponen un elemento con una área muy grande y una inercia casi cero, entonces ¿qué va a pasar? Que no voy a tener flexión. Eso lo puedo lograr con un elemento. En cualquier programa le ponen área muy grande, el área que ustedes quieran, puede ser 10.000, 100.000, 50.000. No vamos a llegar a un área infinita, no vale la pena. Y la inercia pues casi cero. Normalmente los programas no aceptan una inercia cero, sino habría que ponerle 0.00501, por ejemplo. Una inercia muy pequeña. Con eso pensamos que no va a haber momento aquí. La otra manera es que en el programa metamos la misma barra, la misma sección aquí, pero que le pidamos al programa que la articule en los dos extremos, acá y acá. Al articularla, la viga solamente trabaja como una viga simplemente apoyada, no tiene influencia en la rigidez lateral y va a transmitir fuerza horizontal. Entonces, estas dos soluciones las podemos hacer sin ningún problema, ¿sí? Una vez que aplicamos las fuerzas F1 y F2, estas fuerzas, pues le pedimos al programa que me dé las fuerzas cortantes en las colas, como se ve aquí, las voy a poner. Una vez que ya tengo las fuerzas, el programa me va a dar directamente las fuerzas cortantes. Una vez que tengo las fuerzas cortantes y los desplazamientos del piso 2 y del piso 1, el desplazamiento de 2 menos D1 es delta 1, aquí si ustedes se acuerdan, no la puse, sí lo puse. Delta 2 es igual a D2 menos D1 y delta 1 sería igual a D1 menos D0, ¿no? Entonces, ya tengo los desplazamientos entre el piso, divido el cortante de cada marco entre ese desplazamiento y obtengo la rigidez del marco 1 y así sucesivamente a todo. Bueno, entonces, aquí ya no lo puse, pero la rigidez sería, por ejemplo, para el marco 1, lo voy a anotar en el piso 1. O sea, D2, delta 2, sería D2 menos D1 y delta 1 sería D1 menos D0, ¿no? Con 0 igual a 0, aquí es evidente que si aquí tengo un botón, el desplazamiento es 0. Entonces, la rigidez, por ejemplo, del marco 1 entre piso 1, el marco 1 sería B1 más B2 entre delta 1. El del marco 2, 1 marco 2 sería B3 más B4 entre delta 1, del mismo delta, ¿sí? El mismo delta, porque con estas estoy logrando que el desplazamiento aquí sea el mismo. Este mismo es delta 1, ¿sí? Entonces, con esto logramos eso, y la rigidez del marco 3 sería B5 más B6 en el mismo delta. ¿Sí quedó claro? Así es como vamos a obtener la rigidez, así es como van a ser las rigideces de su edificio en la dirección. Solamente tiene una dirección donde tenemos los marcos distintos. Ahora, en el piso 2 sería R2 marco 1, sería B7 más B8 entre delta 2, y la rigidez del marco 2, entre el piso 2 marco 2 sería B9 más B10 entre el mismo delta 2. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, así ya tengo el desplazamiento, la suma de estos, como ya dije, la suma de estos tres me va a dar la rigidez del edificio en la dirección Y entre el piso 1 y la suma de estos dos en el piso 2. Ahora, puedo también obtener la rigidez del edificio en la dirección Y simplemente sumando B1 más B2, B3, B4, B5 y B6 y divididos entre delta 1. Es decir, si sumo esto, B1 más B2 más B3 más B4 más B5 más B6 entre delta 1,
que es lo mismo que si sumo las tres por separado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la rigidez del edificio completo sería las fuerzas cortantes entre el desplazamiento del piso. Las fuerzas cortantes entre el desplazamiento del piso. ¿Sí? Eso sería si lo quiero tener así. Si lo hago por separado, pues hago esto. Esta suma de estas tres me da R1Y y esta me va a dar R2Y. ¿Ok? ¿Quedó claro? Así, aplicando esto es como lo van a hacer. Como no tengo el SAT, vamos a hacer este ejercicio. Esto inténtenlo hacer, entonces lo voy a poner. Va a ser la siguiente tarea. La siguiente tarea es esta. Aplicando estos conceptos, esto de aquí, tenemos este edificio que se parece al que ustedes tienen. Creo que no sé si se parece, ya no me acuerdo cuál es. Pero imagínense, este es el edificio que se parece al que estamos haciendo, ¿no? ¿Sí? Tiene 3 niveles ahora, 1, 2, 3 niveles. Entonces, con estas masas que tiene cada uno de los niveles, y con el concreto de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, las plantas son estas. Ahí se ven las secciones. ¿Sí? Ahorita lo subo al drive para que lo tengan. Con estas secciones, ustedes van a calcular la rigidez en X y la rigidez en Y, aplicando lo que vimos en la clase de hoy. Entonces, estas secciones serían para los niveles 1 y 2. Para el nivel 3 serían las mismas, ¿no? Las mismas secciones en X y Y. Es traves de 35 por 80, columnas de 50 por 70. Nótese que las columnas están colocadas hacia arriba, la rigidez va hacia arriba, ¿sí? Es decir, perdón, la rigidez no, la sección más grande va en esta dirección, con 70 y 50 centímetros. Bueno, aquí todas las dimensiones están en verde, ¿no? Pero 50 y 70 centímetros y los que son X y Y, X y X y. En el caso de las traves no es necesario, ¿no? Ustedes saben que X siempre es en horizontal y el Y es en vertical. O sea, las traves tienen 80 centímetros de peralte. Entonces, la tarea sería calcular las rigideces de los marcos y finalmente hacer la rigidez, el modelo más resorte para los 2 niveles. ¿Sale? Esto lo vamos a usar, esta rigidez que ustedes calculen, para la parte que vamos a hacer siguiente, que sería el análisis modal. Miren, ustedes van a tener estos en la dirección, aquí no le puse, la dirección X es esta, aquí en plantas en la dirección X es esta. Bueno, aquí están, miren, aquí están los X, no los veía. La X es la dirección larga, los marcos son iguales, tiene 3 marcos iguales, el mismo caso del que les acabo de poner. Entonces hay que calcular la rigidez de un solo marco, multiplicarla por 3, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, para la primera solución, hacemos los marcos número, que es 1, 2, 3, y son igualitos. Ahora hacemos esta rigidez, la multiplicamos por 3 y tenemos la rigidez del edificio. Los marcos ejes letra son estos, miren. Aquí le van a poner la misma sección de la trave, pero estos elementos los van a biarticular. ¿Estamos? Así como esto, miren. Aquí están los marcos. Les van a colocar una trave, la misma sección puede ser, pero aquí le ponen una articulación. ¿Ok? ¿Estamos? Una vez que coloquen esta articulación, van a aplicar las fuerzas, como en un momento les voy a decir cómo. Entonces, estas fuerzas las aplican en el nivel y obtienen los cortantes aquí. Los cortantes aquí en todo esto, los cortantes acá. Calculan los desplazamientos de entrepiso, la división del desplazamiento. Aquí les va a dar casi el desplazamiento igual. Miren, pueden tomar un promedio de todos estos, porque las traves, cualquier programa les va a tomar deformaciones en traves. Es decir, las vigas se van a deformar muy poquito, entonces ustedes van a observar que el desplazamiento que dije aquí
no va a ser el mismo que acá. Toman el promedio del desplazamiento en cada uno de los niveles y después lo restan. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que ya hicieron eso, ya tienen los desplazamientos de entrepiso para cada uno de los entrepisos y van a tener las cortantes aquí en los marcos. Por ejemplo, el marco EGEA tiene estos 3 cortantes, el B estos 3, el C estos 3, y así nos vamos para cada uno de los entrepisos. ¿Okay? Ya que hicimos eso, los dividimos o calculamos para cada marco la suma de cortantes y lo dividimos entre desplazamiento y eso les da la rigidez de cada marco. Suman las rigideces y listo. La idea sería que aquí en planta. Sí. No, es que a mí no me queda muy claro por qué el análisis es diferente en X y en Y. Porque aquí en esta parte, mis marcos, sí se alcanza a ver que el marco es este. Sí. Que su forma es esta. ¿Sí? Esta es su forma del marco en los ejes números. ¿Sí? Esta forma del marco, esta es la misma que el marco que viene. No se alcanza a ver porque es complicado, pero la forma del marco es el mismo. Si ustedes ven, no tengo el SAP para girarlo, pero si lo ven de frente, van a ver a los 3 marcos como este. ¿Sí se alcanza a ver? Entonces, si los marcos son igualitos, basta con que solamente analice uno. Se puede hacer el mismo procedimiento, pero no tiene caso, porque nada más van a gastar tiempo. Son los marcos idénticos, por lo tanto la rigidez de uno es igual al del otro y al del otro también. En el caso de la dirección Y, no, miren. Esta es la dirección y aquí se ve Y. En la dirección Y, ¿qué fue? Huele aquí, creo que es todo horror. Huele a pipí. Se hacen en los salones. Aquí alguien viene. Qué horror. Que no limpia. Entonces, miren, en esta dirección, vean ustedes, ¿se nota que los marcos no son iguales o no se nota? El primer marco el primer marco viene hasta acá, miren. Viene así, así, y aquí viene la otra columna, y aquí viene la otra. Imagínense lo que va a estos puntos. ¿Okay? El segundo viene hasta acá, miren, igualito, hasta acá abajo. Y el tercero viene aquí, miren, ahí está. ¿Sí? Ahí están mis 3 marcos. ¿Se ve? ¿Se ve claro? Pero este no es igual, miren, este de aquí no es igual, este sí se ve más claro, ¿no? Si fuera igual, aquí tendría otra losa que vendría hasta acá, bajarían las columnas y sería mi otra planta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en esa dirección es como si tuviera un escalón, más bien tengo un escalón. Entonces, si tengo un escalón, ¿qué sucede? Que mis marcos no son simétricos. ¿Sí? O sea, si yo lo pongo de frente, si volteo mi edificio, voy a tener esto, así. Hagan de cuenta que separan ustedes aquí derecho y entonces van a observar que este marco, este y este tienen la misma altura, pero este, que lo estoy viendo así, no llega. Entonces, en esta dirección mis marcos no son iguales. Si separan ustedes de frente ahora acá, en esta parte, los marcos van a ser iguales. ¿Qué es lo que van a ver? Vamos a pensar que se separan ahora aquí. Ahora vamos a ver aquí. ¿Sí? Vemos el marco ahí, nos paramos y ¿qué vemos? Vemos que el primer marco está aquí, el segundo aquí está y el tercero está aquí. Entonces tengo 3 pisos. Ustedes lo van a ver así. Lo van a ver así. Imagínense, evidentemente es imposible verlo así, pues porque ustedes tienen una altura distinta. Entonces, pero imagínense que lo ven o con un, ¿cómo se llama? Un dron, lo ponen por aquí, lo bajan, y entonces van a ver este y este, 3 líneas. ¿Sí? Eso quiere decir que este marco y este son iguales, son igualitos. Y aquí lo vemos, ¿no? Si yo trato de hacer aquí bajar esta columna, aquí viene la columna, y aquí bajo la otra columna, aquí
pasa este, pasa el otro. Ya se mencionan las líneas, ¿no? Pero el marco no lo vemos, el siguiente marco es este y el siguiente aquí se ve ya. Baja, baja, baja. ¿Vale? Y la última igual. Entonces en esta dirección son igualitos, por lo tanto solamente voy a calcular la rigidez de uno. Y en la otra, pues, como aquí no tengo losa, esta masa que tengo aquí, cuando yo le aplico una fuerza a esta masa, también va a ser soportada por este marco. ¿Sí? ¿Cómo le hago para transmitir, por ejemplo, si mi edificio le pongo una fuerza? Si le pongo una fuerza, por ejemplo, vamos a pensar que le pongo unas fuerzas aquí. Estas fuerzas bajan a las columnas, ¿están de acuerdo? Al bajar a las columnas también la losa de abajo se va a mover. Al moverse pues, también se va a llevar a este marco. ¿Cómo le hago para transmitir esta fuerza a través de la losa? Pues una vez que baja, pues la losa se va a mover. La losa se va a mover, esta losa va a jalar a este elemento. Entonces, si ustedes empujan al edificio nada más aquí arriba, las fuerzas cortantes van a hacer que esta masa también se mueva y este marco se desplace. En este momento, si no hago lo que voy a hacer para la rigidez, no tendría manera, si solamente aplico las fuerzas aquí, de ver qué fuerzas le llegan acá. Pueden hacer el ejercicio aplicando unas fuerzas aquí, van a ver que aquí tengo cortantes. ¿Sí? En el edificio tridimensional. ¿Sale? Entonces ahora lo separo. Y fíjense, aquí tengo losa, aquí tengo losa. ¿Qué va a ser el efecto de la losa? ¿Cuál es el efecto? Que la losa liga todo. Entonces, en el momento que mueva la losa, todos los marcos se van a mover igual. La fuerza que transmite esta losa para el piso de abajo va a hacer que lo de abajo también se mueva. ¿Sí? Al moverse, pues los tres marcos, o los cuatro, perdón, se van a mover. ¿Cómo le hago para que con esta sola fuerza transmita fuerza acá? Pues a través de la losa. Y esa losa la voy a suponer como si fuera esta de aquí. ¿Sí? Estas barras me van a simular el efecto de la losa. ¿Sí? Entonces así, si ustedes hacen esto en un marco plano, si le aplican una fuerza aquí, esta fuerza aquí se va a transmitir a todo el marco, a todo, porque lo estoy ligando con estas simulaciones que tienen el objeto de tomar el efecto de la losa. ¿Estamos de acuerdo? Si no tuviera losa también acá por ejemplo, vamos a pensar bien. Esta losa y todas estas losas no existieran. Entonces sería muy difícil transmitir la fuerza de acá, que nada más existieran las traves. Sería muy difícil transmitir la fuerza de esto a este marco. ¿Sí? La losa es la que va a transmitir las fuerzas. ¿Okay? Sobre todo pensando en el sismo. Piensen que en un sismo lo que se mueve no es el edificio, lo que se mueve es el terreno. ¿Sí? Cuando empieza un sismo, el terreno es lo que empieza a moverse. ¿Qué hace el edificio cuando empieza a sentir que el terreno se eleva? El terreno se va, ¿no? ¿Qué trata de hacer el edificio? Mantenerse desde el estado. Se mantiene donde está el edificio. Para entender en un sismo qué sucede, el edificio está aquí. Entonces, ¿qué pasa con el sismo? Viene la onda sísmica, viene la onda, ¿y qué hace? Que este edificio se desplaza para acá. Bueno, no el edificio, el terreno se mueve. ¿Sí se han fijado que el terreno se mueve o no se dan cuenta que el terreno se mueve? ¿Sí? Sí. Lo que está haciendo la corteza terrestre se está desplazando, las ondas desplazan. O sea, no nada más es de que se mueve el terreno equilibrio, no. Hay desplazamiento. Entonces, este desplazamiento hace que el edificio esté así, miren, inicialmente. El edificio trata de quedarse aquí, se está moviendo esto. Ya no puede mantenerse en esta posición, esto se regresa y este ya empieza a moverse. ¿Qué hace el edificio? Va a tratar de seguir el movimiento. Como es un movimiento cíclico esto, de vaivén, pues el edificio va y viene, va y viene. Llega un momento que esto ya no se mueve y el edificio que
¿qué pasa? Se detiene cuando el suelo ya no se mueve. No, sí, sí. Se Sigue sigue moviendo hasta que llega un momento que el edificio para. El ejercicio se puede hacer al revés. Imagínense que cuelguen una pelotita, el péndulo, que cuelguen con un hilo una pelota, denle una pequeña respuesta hasta que se detiene. Entonces, más o menos es parecido. Entonces, lo mismo sucede por acá. La masa que la tengo aquí, esta masa, es la que va a tratar de moverse y la que va a generar y transmitir las fuerzas sísmicas. ¿En función de quién? Del peso que tenga el edificio. Si mi edificio es muy pesado, ¿cómo va a ser la fuerza que genere esa masa? ¿Grande o pequeña? ¿Cómo que dice? Y si mi edificio fuera muy ligero, por ejemplo, un edificio que tuviera la última cubierta por acá abajo, que tuviera una lámina muy ligera arriba, podría generar una fuerza importante, o si tuviera losa, generaría más fuerza. O sea, lo que pese más, ¿no? O sea, entre más ligero sea el edificio, pues evidentemente la fuerza que genere la aceleración en la base pues va a ser mayor. ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Ahora, entonces ustedes ponen los marcos así y después le ponen esta. Todo el mundo maneja el SAP, ¿no? Supongo, cualquier programa que analice marcos planos. Entonces ahí ustedes le van a poner la misma sección que acá, pónganle la misma sección, pero le ponen una articulación, o bien los programas también tienen secciones generales. Ustedes le ponen ahí un área muy grande, la inercia casi cero, no le pongan cero porque luego da error, y los otros sí le pueden poner cero. Solo inercia y área le ponen valores. Si el programa no tuviera, como antes, la mayoría de los programas comerciales tienen articulación. Entonces, ya que lo articulan, le aplican las fuerzas, que ahora les voy a decir cuáles fuerzas, y con eso obtienen las portantes y desplazan los, ¿ok? No olviden que ustedes van a obtener desplazamientos diferentes porque el programa considera una matriz espacial, es decir, considera todos los grados de libertad. Podemos nosotros hacer algo parecido a lo que vimos en clase, pero ya tendré que explicarles cómo hacer en el programa para que todo esto se mueva de la misma manera, es decir, que se desplace el mismo valor. ¿Okay? Por eso, si me da tiempo, les hago un video de esto después de que entreguen la tarea para que lo realicen. ¿Okay? Bueno, esto lo tienen que hacer para que nosotros podamos aplicarlo al siguiente análisis que vamos a hacer. ¿Vale? ¿Sí quedó clara la tarea? Bueno, esto lo voy a creo que no lo he subido, ya lo subí. No sé si lo subí, vamos a ver. No lo subí. Entonces, lo subo en un rato. Aquí no es mi computadora, para que ustedes hagan el ejercicio, ¿ok? Bueno, ¿cómo vamos a aplicar la fuerza? Ahora viene lo más importante. Yo me voy a adelantar un poco. Las fuerzas que vamos a aplicar, estas fuerzas, como ya vimos, la matriz de rigidez de entrepiso va a ser dependiente de las fuerzas. Entonces, tengo que proponer una fuerza parecida a mis fuerzas objetivo. En este caso, mi fuerza objetivo sería la que voy a obtener una vez que haga el análisis sísmico. En este momento aún no puedo hacer el análisis sísmico, pero ya me estoy preparando para la siguiente etapa, que sería hacer el análisis sísmico. Entonces, como no lo puedo hacer, voy a usar la matriz de rigidez de entrepiso para meterle una aceleración en la base a esa matriz de rigidez y obtener unas fuerzas. Es decir, hago mi cálculo de la matriz R, con esta hago un análisis sísmico, que todavía no sabemos cómo, ¿sí? Este análisis sísmico me va a generar un vector de fuerzas, ¿sí? Es decir, con esta rigidez le voy a aplicar una aceleración en la base y con esa aceleración voy a obtener estas fuerzas. ¿Ok? Ese va a ser nuestro objetivo, que vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Pero en este momento, esta rigidez
es dependiente de un vector de fuerzas. ¿Sí? O sea, aquí tengo un vector de fuerzas y con el que obtengo esto. ¿Estamos de acuerdo? Si no le propongo un vector de fuerzas, pues no puedo calcular la rigidez. ¿Sí? Ya vimos que las rigideces, para más de 2 grados de libertad, si cambio la fuerza, cambia la matriz de rigidez. Entonces aquí lo interesante o nuestro objetivo sería que esta fuerza, esta de acá, sea parecida, ¿no? ¿Sí? Entonces, si mi propuesta de fuerza se parece a esta, pues ya la hice, porque cuando haga mi rigidez, le aplique el análisis sísmico y llega a esto, entonces quiere decir que le atine. Si no le atino a mi fuerza, si propongo una fuerza, obtengo la rigidez y luego llego a esta, ¿ya qué debo de hacer? Pues otra vez me regreso, vuelvo a obtener la rigidez y vuelvo a hacer el análisis. ¿Sí? Eso sería el ciclo. Normalmente en una estructura como las que estamos viendo en clase, solamente con la primera llegamos a la fuerza. No se van a parecer mucho, pero si ustedes hacen otra vez el ciclo, con la fuerza que obtienen, vuelven a calcular la rigidez y hacen otra vez el procedimiento, la fuerza final es casi igual. Entonces quiere decir que no va a ser necesario hacer más de un ciclo de fuerza. ¿Vale? Entonces la incertidumbre es esta de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que para cualquier edificio podemos suponer unas fuerzas así. Tengo un edificio de varios niveles, ¿no? De los que sean. De hecho, aquí le voy a cortar. Como si le cortara y que tuviera más edificio. Entonces, voy a tener el piso 1, el 2, el I y el piso N. ¿Estamos de acuerdo? Para cualquier número de niveles. Cada uno de ellos va a tener una altura. Esto va a ser H1, esto va a ser H2, este va a ser HI y este va a ser HN. Con respecto a la base, con respecto a esto. ¿Vale? Entonces, si este es mi edificio y cada uno de los pisos está relacionado con la base, con la altura del piso hasta la base, hasta acá. Entonces, si aquí tengo un peso, peso 1, peso 2, peso I, peso N, el peso o la masa que quiera. En este caso voy a usar el peso. Entonces, miren, si yo conozco los pesos, ustedes ya lo tienen aquí, miren. Aquí en este ejercicio, aquí está. Ya les puse los pesos, ¿sí? Entonces, lo que me interesa es obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo vuelvo a contar aquí. Obtener unas fuerzas que voy a aplicar aquí. Si se fijan, más o menos traté de que fuera una fuerza triangular, es decir, que voy a tener Fn aquí en este Fi, F1, F2, ¿sí? Entonces, la intención es que con esta masa, o peso, perdón, ubicado a la altura con respecto a la base, pueda proponer una fuerza de este tipo, que sería una fuerza triangular. ¿Por qué la fuerza triangular? Bueno, cuando yo mueva el edificio hacia un lado, ¿sí? Que es el primer movimiento del edificio, ustedes cuando sienten eso, ¿qué hace el edificio? Se mueve hacia un lado, todo se va hacia un lado. Eso es el movimiento más importante cuando tenemos un sismo, es decir, el edificio va a tratar de irse hacia un lado y de repente se va a regresar hacia el otro, así va a estar oscilando. Entonces, eso me dice que todas las masas se van en una dirección, ¿sí? Para edificios, digamos, de poca altura, esto que les comento es importante. Para edificios muy altos puede ser que no todos se vayan a la misma dirección. Entonces,
estas fuerzas están relacionadas con la posición de la masa o del peso con la altura. Entonces, si yo hago que la fuerza Fi sea igual a Wi por Hi entre la sumatoria de Wi Hi por un valor que le voy a llamar C por la sumatoria de todos los pesos, o simplemente voy a poner aquí B antes de meterme esto. Una fuerza en la base. B en la base. Entonces, esto de aquí, con esto, voy a repartir esta B en la base. Esta B en la base vendría aquí. Y aquí es igual B en la base. B en la base es igual a F1 o Fn más Fn menos 1 más Fi. No se la sumaría sumatoria. Más F2 más F1. ¿Okay? O sea, la constante de la base sería la acumulación de todas las cosas que tengo aquí arriba. ¿Sale? Entonces, en este momento nosotros vamos a ponerle aquí la B en la base como si fuera un valor C. Ahora les voy a decir que es esa C por la suma de todos los pesos desde igual a 1 hasta n. Es decir, voy a sumar W1, 2, 3 y hasta n, y esto me va a dar esta sumatoria. Acá también arriba me faltó la W y igual a 1 hasta n, la sumatoria del W1 por H1 más W2 por H2 más WI por HI más WN por HI. ¿Ok? Hago esa sumatoria y esto de aquí es un reparto que estoy haciendo en función del peso y de la altura. Eso me da una relación triangular, esto de aquí. Lo multiplico por este valor y con eso voy a obtener las fuerzas. Este valor de C le voy a llamar en este momento, aunque todavía no voy a explicar esto, pero lo voy a llamar coeficiente sísmico. Este valor depende del sitio donde vamos a desplantar la estructura. ¿No? Si la desplantamos en China, no sé, en Panamá, en cualquier lugar, ese coeficiente depende de la sismicidad del lugar. Entonces, por lo tanto, depende del sitio. ¿No? Entonces, esto para nuestro efecto me va a dar una forma triangular. En este caso, el triángulo no lo vamos a ver tan cierto porque mis masas son diferentes, pero el concepto lo vamos a aplicar a lo mismo. Entonces vamos a hacer, para nuestro ejemplo, vamos a aplicar esta expresión y esta de aquí abajo. Lo único que me hace falta es el valor de C. Como en este momento no quiero meterme ese valor, le voy a poner cualquier valor aquí. ¿Sí? Cualquier valor que le ponga me va a dar estas fuerzas y estas fuerzas las voy a aplicar y voy a obtener un desplazamiento. ¿Qué sucede si duplico las fuerzas con el desplazamiento? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Si le aplico una fuerza obtengo un desplazamiento. Si lo duplico, ¿qué pasa? Eso ya lo vimos. Si duplico la fuerza. No, si duplico la fuerza, ¿qué pasa? Se duplica el desplazamiento. El análisis es elástico. Acuérdense que estamos con análisis lineales elásticos. ¿Sí saben qué es eso o no saben? Sí. O sea que sí. Aplican una fuerza, obtienen un desplazamiento. En cualquier análisis estructural, si ustedes aplican una fuerza P, obtienen un delta. Si aplican una fuerza 2P, el desplazamiento es 2 delta. Eso quiere decir que es lineal, que en materia se comporta lineal. Hasta aquí, el concreto no es lineal, pero nosotros vamos a ir al análisis, todos los análisis son lineales, es muy fácil. Entonces, aquí lo mismo, si aplicamos estas fuerzas y las multiplico por 2, el desplazamiento va a ser el doble. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir con que este valor, si vale 1 y si le pongo 2, simple y sencillamente va a ser el doble.
Al duplicar esto y al duplicar el desplazamiento, la relación de los cortantes con los desplazamientos es la misma, porque es lineal y elástico. Vamos a aplicarlo a este de aquí. Entonces tengo aquí los datos que serían los siguientes. Si me da tiempo. Sería, vamos a ver, voy a hacer aquí. Tengo nivel 3, 2, 1, W, I, vale que 300, luego 460, 480, luego tengo un H. La H sería la altura al piso siguiente. Vamos a ver, mire, la H, aquí está, miren, 4, 350 y 350, estas son las que hemos manejado. Entonces sería, la primera es 4, la HI, el primer piso está a 4 metros, el siguiente está a 150 y el otro está a 11 metros. ¿Sí? ¿Estamos? 4, 150 y 11. 4, 150. ¿Sale? Luego, ¿cuánto vale WI, HI? Multiplique 300 por 11, 5 y está por esto. ¿Cuánto vale? El primero. 3.300. ¿Cuánto? 3.300. El segundo. Este por 3.450. 3.450 y el tercero 1.920. ¿Cuánto? 1.920. Sumamos los tres. Y sumamos este también. Da 8.670. 8.670 y es la suma de los pesos. 1.240. 1.240. Entonces, fíjense. El P en la base, que sería el cortante en la base, va a ser un valor C por 1240. Le voy a dar cualquier valor a C, por ejemplo. Si C vale 0.5, ¿cuánto vale B en la base? 620. ¿Sí? Toneladas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a hacer el reparto. Entonces aquí la fuerza en el piso sería la primera 3.300, la voy a indicar entre 8.670 por 620. ¿Sí? ¿Se fijaron? La segunda 3.450 entre 8.670 por el mismo valor que la última. ¿Cuánto da eso? ¿Perdón? 235.98. ¿La que sigue? Esta fuerza vendría aquí. 235.98. ¿La que sigue? La última es 137.30. Esta vendría acá. 137.30. ¿Y la que sigue? 246.71. ¿Los que, perdón? 246.71. La otra vendría. Serían las fuerzas. Ahora sumen las tres. ¿Cuánto me tiene que dar la suma de las tres? El cortante de la base, súmenlas. Me tiene que dar 620. ¿Sí? Entonces, si fijan, estas fuerzas las obtuvimos a partir de estos datos de estos de aquí. ¿Sí? Del peso y de la altura donde está colocado ese peso. ¿Sí? De una manera muy fácil, suponiendo este valor. En realidad, en este momento no me interesa, lo que me interesa es la forma de esta fuerza. ¿Sí quedó claro? ¿Y en qué rango se encuentra el coeficiente sísmico? En nuestro país, lo máximo que llegamos a tener hasta 1. En unas zonas de Acapulco hasta 1.2 veces la gravedad. Entonces este valor puede llegar a valores arriba de G. Se mide en función de la G. Si ustedes se fijan, si esto está en función de G, el peso se convierte en masa.
y usamos la masa. ¿Vale? Bueno, ¿sí da el valor? Sí, Bueno, ahora, si nosotros cambiamos esto, bueno, con estas fuerzas que apliquemos, voy a obtener aquí un desplazamiento así de 1, de 2, de 3. Si duplico las fuerzas, estoy duplicando este valor de 0.5, ¿sí? Lo duplico, pongo el doble y esto me va a dar el doble. La relación entre ambos es la misma, ¿sí? Entonces, en este momento, no me interesa mucho este valor. ¿Vale? Pueden ponerlo inclusive aquí. C igual a 1, pero no es el valor del coeficiente aún, sino va a ser el valor que proponemos para calcular el ingresos. Y no pasa nada. ¿Sale? Entonces, con base en esto de aquí, que ya lo hicimos acá, ya está resuelto, estas son las fuerzas que van a aplicar al ejercicio. Apliquen esas fuerzas y obtengan las rigideces. ¿Ok? Esa la necesitamos para hoy es, ¿qué día es? Miércoles. Para el lunes vamos a hacer el análisis sísmico con esto. ¿Ok? ¿Sale? Nos vemos el viernes.